Hola, ¿te has preguntado alguna vez de qué manera se pueden controlar las emociones? Sobre todo aquellas que se consideran desagradables o que traen conflictos y malos entendidos. ¿Se podrá controlar lo que siento y cómo lo siento? ¿Será posible cambiar mis emociones o simplemente estoy a merced de ellas? Te doy la más cordial bienvenida al webinar Las emociones determinan nuestra vida. Este webinar es parte de una serie de ayudas para la vida del Instituto Cristiano de Psicología Individual, ICPI. Mi nombre es Gaby Zavala y soy parte del grupo de expositores de ICPI Perú, y me alegra que te tomes este tiempo. Comenzaré diciendo que todos nacemos con emociones. Incluso si alguno ha llegado a la conclusión de que no las tiene o que alguna persona pareciera carecer de ellas, no existe ningún ser humano que no las tenga. Fuimos creados con la capacidad de sentir, experimentar y expresar emociones. Son parte de nosotros, nos acompañan y, como veremos más adelante, tienen una gran repercusión en nuestras vidas. Quizás te preguntes cómo puede ser que algo que apenas percibo pueda influenciarme y aún más, que pueda estar causando un gran impacto en mi vida. Espero que en este tiempo recibas no solo valiosa información, sino que también puedas encontrar respuestas que te ayudarán a conocerte de una manera más profunda, de manera que te sea posible generar cambios en tu vida. Partiremos explicando entonces de dónde vienen nuestros sentimientos y cómo nos afectan. Para simplificar el tema, en esta ocasión no haremos distinción de los términos emoción y sentimiento. Investigaciones científicas han probado que el ser humano tiene un promedio de 60.000 a 70.000 pensamientos por día. La mayoría de ellos ocurren de manera inconsciente. Los pensamientos se componen en un 70% de pensamientos pasajeros y secundarios, como por ejemplo, tengo sed, está lloviendo, o uff, qué cerca que pasó ese carro. Un 27% de pensamientos negativos y destructivos, como por ejemplo, soy una tonta, no soy capaz de cumplir esta tarea, o todos están en contra mía. Y finalmente hay un 3% de pensamientos positivos, edificantes y creativos, tales como esa melodía me inspira, o por fin disfrutaremos de nuestras vacaciones, o este emprendimiento traerá muchos beneficios a la comunidad. Este análisis estadístico muestra que todo el día estamos en el proceso de pensar. Pero ¿cómo es que esta información nos ayuda? En los últimos años, descubrimientos importantes sobre este tema nos dicen que cada pensamiento que tenemos tiene un efecto en nuestro mundo emocional. Esta información se enfoca en el peso que los pensamientos tienen en nuestra vida y demuestran la gran influencia que ellos tienen en el ámbito emocional. Es decir, nuestros pensamientos tienen interacción en el desarrollo de nuestras emociones. El suizo Alfred Seelager lo explicó de esta manera: dime lo que piensas y te diré lo que sientes. Sin embargo, encontramos que un mismo pensamiento no causa el mismo sentimiento en todas las personas. Dios, en su genialidad, creó a cada persona con la libertad de interpretar y evaluar lo que sucede en su entorno, lo que experimenta o lo que vive. Por ejemplo, todo lo que pensamos o vivimos pasa interiormente por un filtro de interpretación que decide si algo es en general positivo o negativo. Si por la mañana nos despertamos pensando, no puede ser, otra vez lunes, la interpretación es diferente al pensamiento, por fin es lunes. En el mismo momento que yo interpreté el día lunes como positivo o negativo, se genera la emoción correspondiente. ¿Podrías imaginar la repercusión en nuestro ámbito emocional, tanto si por un lado la mayor parte del tiempo estamos teniendo pensamientos negativos con sus respectivas emociones, o si escogemos pensamientos positivos y esperanzadores con sus respectivas emociones? Volvamos al ejemplo del lunes.
El pensamiento es, no puede ser, otra vez lunes. Para esta persona el lunes es penoso, es regresar al trabajo aburrido o pesado, es enfrentar al jefe o un ambiente hostil, es tener que lidiar con el caos del tráfico o el transporte público, etc. Por esta interpretación, la persona podría percibir molestia, hartazgo, aversión, etc., pues su énfasis está enfocado en el lado negativo, lo cual se conecta al pesimismo. Por otro lado, si el pensamiento es por fin es lunes, para esta persona el lunes significa el comienzo de una nueva semana, desarrollar su pasión y su capacidad, participar o hacerse cargo de proyectos interesantes, tener reuniones y relaciones provechosas, recibir una buena paga, etc. Percibe entonces alegría, ánimo, seguridad y esperanza. Su interpretación del lunes le lleva a ver el lado positivo, el cual refleja optimismo. Lo que pensamos sobre algo en particular genera sentimientos y emociones diferentes según nuestra interpretación y por consiguiente determinan nuestro estado emocional. Podemos afirmar que nuestros sentimientos entonces no nacen automáticamente a partir de las experiencias o circunstancias, sino que dependen de cómo las interpretemos, evaluemos y comentamos. Cada palabra, cada cosa tiene para cada uno de nosotros una interpretación particular. Por lo tanto, genera una emoción particular correspondiente. Por eso, tú y yo podemos vivir lo mismo e interpretarlo de una manera muy distinta. A eso llamamos subjetividad. Palabras como Navidad, soledad, examen, viaje, rutina, etc., generan emociones y sentimientos muy distintos según nuestra interpretación, la misma que está determinada por nuestras experiencias. Dependiendo de dónde pongamos el énfasis, nos convertiremos más y más en personas positivas o negativas. Alfred Adler, el fundador de la psicología individual, resumió el hecho de la subjetividad con esta frase: no son las realidades las que nos determinan, sino nuestras interpretaciones. El conocimiento del que hoy disponemos sobre este tema anula la antigua suposición de que los sentimientos o emociones sucedían automáticamente o que salían de la nada, sin que nosotros tuviéramos influencia alguna sobre ellos, y que eran originados más bien por causas externas. Podemos decir entonces que nuestras emociones están conectadas a nuestros pensamientos y que son el producto de esos pensamientos, evaluaciones e interpretaciones. Es decir, que no dependen prioritariamente de las palabras que recibimos de otros, sino de nuestra interpretación. Y por último, no nacen automáticamente a partir de nuestras experiencias, sino que dependen de cómo interpretamos, cómo evaluamos y comentamos nuestras experiencias. Es decir, que son originadas por nosotros, son nuestro propio producto. El origen de nuestras emociones o sentimientos se encuentra dentro de nosotros mismos y son desencadenados por nuestra interpretación y nuestra evaluación, sin que seamos conscientes de ello. Esta nueva información nos hace responsables e impide que culpemos a otros, a las circunstancias o a los sentimientos desagradables como resultado por lo vivido. Al mismo tiempo es una buena noticia, porque cuando detectamos y empezamos a conocer nuestras interpretaciones y evaluaciones, entonces podemos cambiar nuestra forma de pensar y por consiguiente nuestras emociones cambian. Siempre existirá la posibilidad de interpretar y evaluar algo de manera positiva o negativa. Y como ahora sabemos, esto originará en nosotros las emociones correspondientes. La elección es nuestra. Las emociones tienen otro círculo mayor de influencia en nuestra vida, influyen en nuestras acciones. Imaginémonos, por ejemplo, que una persona que compró online un mueble hace ya 3 semanas
y ya la fecha prometida para la entrega pasó ampliamente, después de varios días de llamar para indagar por su compra, la persona que atendió el reclamo en un principio de una manera atenta, ahora contesta descortésmente y solo le da excusas. Finalmente, el comprador recibe una llamada confirmándole que la entrega se retrasará aún más y bla, 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 bla. Y a estas alturas el comprador está más que enojado. Entonces, ¿qué hace? Grita, acusa y amenaza al vendedor. Y todo se torna una acalorada discusión. El pensamiento es, me está tomando el pelo, es un desconsiderado, voy a perder mi dinero o estoy perdiendo mi tiempo, ya lo compré y no lo tengo. Son unos incumplidos. La emoción o sentimiento que surge es ira, mal humor, desconfianza y rabia. Por consiguiente, la acción viene: gritar, vociferar, amenazar, colgar el teléfono e irse a quejar personalmente aún con más fuerza. En otro caso, otra persona recibe una llamada del vendedor de autos que le dice que el carro que compró ya está listo para ser recogido antes de lo esperado. El pensamiento que surge es, ¡wow! ¡Qué buen servicio! Y más pronto de lo que esperaba. La emoción que surge es la felicidad. Esta persona está tan feliz por la noticia que, ¿qué hace? Se muestra cortés, agradece y conversa amablemente para fijar la hora de la entrega. Aún después que cuelga, su felicidad le sigue como una estela. Dos situaciones nos ayudan a entender que la emoción es la que empuja a la acción. La emoción es la fuerza motriz, la fuerza impulsora y la energía de nuestro actuar. Es importante reconocer que los sentimientos o las emociones son neutros. Es decir, no son ni buenos ni malos y pueden variar de intensidad y duración. Sin embargo, podemos distinguir entre dos grupos: los que unen a las personas y por ende son considerados como favorables y útiles para la convivencia, como por ejemplo el aprecio, la compasión, la amabilidad o la confianza, porque motivan a actuar de manera positiva en la sociedad. Y también están los que dividen y son considerados como desfavorables o destructivos para las relaciones, como por ejemplo la cólera, la preocupación, la burla o la envidia, porque producen luchas, discordias, pleitos, contiendas. Algunos sentimientos nos motivan a actuar de manera que promueven entonces la paz, mientras que otros desencadenan los conflictos. En otras palabras, no son principalmente nuestras emociones las que son negativas o destructivas, sino las acciones que surgen de ellas. Las emociones pueden hacernos parar o actuar. Por ejemplo, el miedo nos motiva a ser prudentes o también nos puede detener hasta paralizarnos y no hacer nada, mientras que la alegría nos puede motivar para seguir adelante o tener ánimo para emprender algo nuevo. Para completar el círculo de las emociones necesitamos incluir un ámbito más: el cuerpo. La psicología individual considera al ser humano como individere, como un todo, un ser integral. Individere es una palabra de origen latín que significa indivisible. Este término es uno de los pensamientos prioritarios dentro de la psicología individual. La interrelación indivisible entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Estos tres se conectan y están intrincadamente unidos. Es decir, lo que afecta al cuerpo afecta también el estado anímico y el espíritu. O lo que afecta el alma, donde se sitúan las emociones, también puede repercutir en el espíritu y en el cuerpo de una persona. Lo que sucede en un área inevitablemente va a afectar las otras y finalmente todo influye en nuestro actuar. Supongamos que es una mañana agradable para una persona que se encuentra tomando su desayuno tranquilamente y decide revisar su agenda. Hoy tengo cita con el dentista.
y le viene una sensación de intranquilidad que hace pocos minutos no tenía. ¿Qué es lo que ha sucedido? Comencemos evaluando la interpretación que esta persona le da al dentista. La mayoría de nosotros no nos gusta mucho ir al dentista porque lo conectamos con el dolor, la incomodidad, las agujas o el costo alto. Esta interpretación refleja algo negativo y como es un miedo anticipado y desencadena sentimientos negativos como por ejemplo el miedo al dolor, la incertidumbre, la preocupación, estos a su vez hacen reaccionar a mi cuerpo con sudoración, palpitaciones, nerviosismo o inquietud. De pronto estamos en un estado de alerta inconsciente y de repente ya no nos parece necesario ir a la cita. Mejor creo que la anulo. Y si vamos acompañados de este miedo anticipado. Experimentamos lo que está escrito entonces en Job 3:25, pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede. Cuando estamos en gran tensión por el miedo al dolor, por ejemplo, percibimos el dolor de manera magnificada y la interpretación del dentista es, él me causará dolor. Se confirma y se convierte en una convicción que se arraiga cada vez más. Vemos en este cuadro gráficamente la interacción entre la interpretación del acontecimiento, la emoción, las reacciones corporales y el comportamiento que sucede automáticamente sin ninguna intervención activa de nuestra parte. En el siguiente ejemplo, un jefe ya ha llamado varias veces a su empleado para hacerle algunas observaciones. Ahora es la tercera vez que debe dirigirse a la oficina de su superior. Cada vez que ha transitado por el pasillo ha pensado, es un desconsiderado, solo me presiona, me exige como si el mundo se fuera a acabar. Y el enojo y la frustración han ido subiendo de nivel. De acuerdo a estos pensamientos y emociones, el cuerpo muestra más evidentemente lo que hay dentro de este empleado. Su cuerpo rígido, los puños apretados, el mentón elevado, y él entra de manera distante, a la defensiva, con la firme decisión de contestar, argumentando o defenderse con voz enérgica. Si esta persona tuviera una autoimagen, por otro lado, de ser insuficiente, de ser incapaz, y piensa, no soy suficiente, no soy capaz, se podría sentir desanimado y triste, lo que se reflejaría en una posición corporal sumisa y cabizbaja. En este caso, está dispuesta o decidida a asumir delante de su superior cualquier cosa y aún la crítica sin ninguna resistencia. El mismo ejemplo deja claro que lo que pensamos, es decir, nuestra interpretación de lo que está sucediendo, genera ciertas emociones y que en función de ello, ya sean positivas o negativas, las reacciones físicas y el comportamiento puesto en marcha variará. Epicteto, el filósofo de la antigüedad romana, que llegó como esclavo a Roma en el año 50, dijo: el hombre no se entristece por las cosas, sino por la forma como piensa sobre las cosas. ¿Cuántas veces hemos pensado, estoy triste porque... y cada uno de nosotros puede terminar la frase de una manera muy particular y personal. Marco Aurelio, el emperador romano, dijo, si alguna cosa o alguna situación exterior te duele, entonces no es la cosa o la situación que te entristece, sino tu juicio sobre esta cosa o esta situación. Y tú ahora tienes la autoridad suficiente para anular este juicio. Marco Aurelio se dio cuenta que cada persona tiene una fuerza de autoridad interna con la que puede influir su propia vida, la interpretación personal. Esta cita deja claro que nuestras emociones no dependen principalmente de las personas o acciones que otros dirijan hacia nosotros, sino nuestra interpretación. W.E.B. Du Bois
un sociólogo, filósofo y periodista, dijo: si queremos cambiar las emociones, es necesario cambiar el pensamiento que originó estas emociones. Como afroamericano, conoció y experimentó por parte de la población blanca el desprecio, la vergüenza y la inferioridad, pero encontró una manera constructiva de salir de este callejón sin salida: darse a sí mismo o a lo que vivía una nueva interpretación. Él tomó esta decisión y se convirtió en una persona que defendió la libertad civil y contribuyó al fin de la discriminación contra la población negra. Esta historia real nos muestra que sí se puede romper el círculo negativo que causa en nosotros, en nuestro entorno, molestias, penas y problemas. Poderle dar una interpretación a los acontecimientos o cosas puede liberar fuerzas y energía hacia el lado positivo. No olvidemos que todos los procesos del círculo ocurren de manera rápida e inconsciente, y si queremos influenciar en ellos necesitamos entender lo que sucede en nuestro interior. De nada sirve luchar contra las emociones negativas, más bien al aceptarlas. Sí, yo siento ira, siento cólera, siento tristeza o desánimo, es que podemos finalmente cambiarlas. La clave en todo esto se encuentra en la interpretación y evaluación. Te preguntarás: ¿cómo puedo saber o conocer mis interpretaciones o evaluaciones? Te recomiendo observar tu comentario interno, esos comentarios internos. Si esa vocecita interna nos dice: no lo lograré, no soy tan inteligente como él, como ella, esto es muy difícil o no seré capaz, entonces nuestra interpretación será negativa y percibiremos emociones como desánimo, resignación, impotencia. Si escuchamos a la vocecita decir: bien hecho, estoy muy satisfecha con lo que estoy haciendo, soy importante, entonces nuestras emociones van en la otra dirección. Dependerá de nuestra interpretación. Como ya se ha mencionado en webinars anteriores, tenemos la tendencia de fijarnos en lo que falta, en lo que no podemos, en lo que no hemos logrado, en lo que no sabemos, en los no. Y quizás tú estés pensando: pero es verdad, no lo puedo hacer, he fallado. Déjame decirte que incluso si es así, y a pesar del resultado, existe otra interpretación. Así como una moneda tiene dos caras, un anverso y un reverso, ambos lados muy diferentes entre sí, así también sucede en la vida real. Siempre hay un lado positivo y un lado negativo. La pregunta es: ¿en qué queremos enfocarnos? ¿En lo positivo o en lo negativo? En aquello que nos enfoquemos, eso dará un fruto del cual podremos cosechar de inmediato. Por ejemplo, si una persona antipática y altanera se dirige a nosotros con palabras que percibimos como poco amables, inmediatamente podemos pensar: tiene algo en contra de nosotros. Interpretamos sus palabras como un ataque personal, aunque no lo sabemos exactamente, y enseguida percibimos emociones como molestia, rechazo, antipatía, cólera, humillación. Y vamos a responder motivados por ellas. Ver la otra cara de la moneda significa interpretar la situación de una manera diferente, en un sentido positivo. Puedo pensar: puede que esté pasando por un momento difícil y por eso está reaccionando de esta manera poco amistosa. No es algo personal. Esta nueva interpretación genera comprensión, serenidad, aunque el desencadenante, es decir, la falta de amabilidad y antipatía, sean el mismo. Nuestra reacción va a ser diferente a la anterior. Entender que nosotros fabricamos nuestras emociones hace posible que podamos reconocer el desencadenante que las crea, el mismo que está oculto en esas interpretaciones y evaluaciones.
Esto nos lleva a poder hacernos responsables y tomar la decisión de cambiarlas. Como consecuencia, seremos capaces de manejar nuestras vidas sin que las emociones nos manejen. Y finalmente, por intervenir conscientemente en el cambio, no seremos más víctimas de las circunstancias, sino autores y ejecutores del cambio. Hay 5 puntos que sostienen el proceso de cambio. En primer lugar, nos permitimos percibir nuestros sentimientos. Segundo, tomamos conciencia de cómo estamos interpretando o evaluando una determinada situación. Tercero, damos al detonante un significado diferente a través de nuestra interpretación. ¿Cómo podemos o decidimos interpretar esta circunstancia, esta palabra, esta persona de manera positiva? En cuarto lugar, entrenar una nueva interpretación y cuestionar la interpretación original reemplazándola por la nueva interpretación. Y por último, con esta nueva interpretación vamos a llegar a una nueva emoción que percibimos y podemos asegurarnos de que hemos encontrado una nueva interpretación cuando estamos experimentando esa nueva emoción. Ciertamente el cambio de sentimientos no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso. Es ver ese lado positivo, lo cual no siempre resulta fácil y necesita de nuestra creatividad y también de nuestra perseverancia. Cuanto más a menudo lo practiquemos y encontremos ánimo en aquello nuevo que hemos iniciado, más fácil será este proceso. Entonces será más rápido y fácil lograr resultados positivos. Algo que nos podría ayudar es dibujar este círculo porque nos da la posibilidad de apuntar las nuevas interpretaciones y llevarlas en oración ante Dios. Necesitamos de Él, de su poder, de su gracia en este proceso para que los resultados sean sostenibles a través del tiempo. Otra cosa que estoy segura te podrá ayudar en este proceso es la gratitud. La gratitud expresada puede levantar el ánimo y tener un efecto positivo aún en nuestra salud. Está comprobado que las personas que practican la gratitud, el decir gracias, son más felices. La gratitud crea un sentimiento duradero de felicidad y satisfacción. Además, desarrollar una actitud agradecida cambia la perspectiva de la vida de una manera positiva. Decir gracias y agradecer a Dios o a una o más personas diariamente y de manera constante tiene una repercusión profunda en nuestra alma. Al hacerlo constantemente y de manera intencional, se obtendrán resultados positivos a largo plazo. Quiero animarte a que anotes diariamente 3 cosas positivas por las cuales estás agradecido o agradecida. Así te podrás entrenar en apreciar lo que antes dabas por sentado. Puede que al principio sea difícil encontrar suficientes motivos positivos. Sin embargo, si escribes tus experiencias positivas cada noche, serás cada vez más consciente de ellas y poco a poco te acostumbrarás a una actitud básica de gratitud que te ayudará a ver la vida con esperanza y confianza. Asumir nuestra responsabilidad respecto a nuestros pensamientos, convicciones e interpretaciones de manera consciente delante de nosotros mismos y de Dios nos dará la gran posibilidad de transformarlos de tal manera que generemos otros sentimientos. Este proceso nos llevará a otra manera de actuar y otra forma de ver la vida y otra actitud, lo que nos permitirá definitivamente comprobar que la voluntad de Dios, como dice, es buena, es agradable y es perfecta. Gracias por tu participación. Este y otros temas de sumo interés y útiles para generar cambios en tu vida son parte de nuestra formación y se encuentran dentro de los seminarios que dictamos. Sería para nosotros un gusto poder darte la bienvenida en los próximos webinars y también en los seminarios de nuestra formación. Encontrarás toda la información que necesitas en la página web del ICPI Perú. Quiero despedirme
con lo que el apóstol Pablo les escribió a los cristianos que vivían en Roma. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Hasta pronto.